¿Cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, por pedido de gente, de amigos pescadores de TikTok, ¿cómo armaba mis líneas? Porque dicen que cuando traían una roncadera se les enredaba todo. O pez chico, que vieron que vienen girando por la velocidad del reel y bueno, etcétera. Pasa eso. Y la verdad que es un fastidio ver nuestra brazolada que recién, o brazolada o piola madre que recién terminamos de hacer o de armar, venga enredado y no queda lo mismo. Bueno, yo les voy a mostrar cómo hago yo. Es bien simple, fácil. Voy a necesitar una tijerita, un anzuelo. Yo en mi caso uso 19 milímetros, medio circular. Me encanta este anzuelo. Un esmerillón. A mí me gusta el esmerillón de bronce, pero para el agua salada uso este porque yo lo uso 2 o 3 veces, después lo tiro porque no sirve más para el agua salada. El esmerillón de bronce aguanta muchísimo más en agua salada. El plomo que acostumbro usar siempre es 120 gramos. En casos que hay mucho viento, bueno, uso de 150, 140, satélite, por si está corriendo, 4 caras, en fin, etcétera. Pero hoy vamos a suponer que no está corriendo. Quiero pescar, si hay roncadera, si hay burriqueta, no interesa. Yo quiero pescar estas 3 cositas más el nylon. Aratí, 0,50 milímetros. Viene como 900 metros, sale 270 pesos la bobina. En cualquier casa de pesca deberían de tener esta bobina, o si no en la casa de pesca La Currica la tiene. Voy a armar mi brazolada y bueno, y la madre para pescar. Bueno, lo que tengo que hacer es calcular de la punta más o menos 50 centímetros largo y vuelvo pero doble, o sea, me quedo con 1 metro, ¿cierto? Bueno, la mitad de este metro, la mitad de este metro, agarro acá así, doble, vuelvo a la mitad del metro, me quedarían 50 centímetros. En esta parte, porque acá me quedé doble, o sea, tengo 2 tanzas acá, o 2 monofilementos. Acá es bien simple. Acá le doy 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4. Se va a formar un barrilito, lo aprieto bien, que quede bien apretado. Y en esto, ya acá mismo, yo lo coloco el plomo, porque teniendo la facilidad de tener el plomo acá, ya nos queda más fácil porque nos queda tirante. Acá nos va a quedar un sobrante, que el sobrante lo tenemos que cortar, obviamente, que el sobrante es este. Cortamos el sobrante, lo quitamos y nos va a quedar el plomo doble, porque acá si ven hay 4 nylon. ¿Para qué? Para más resistencia en el momento del chicotazo, del lance. Queda doble y acá me queda uno simple. ¿Qué pasa con este simple? El simple me va a quedar siempre, vieron, abajo del plomo. ¿Por qué quiero que quede abajo del plomo? Porque acá coloco el esmerillón. El esmerillón o el destorcedor, la función es que esté abajo del plomo, porque si yo traigo una roncadera o un pez chico, generalmente ellos vienen girando, y si yo no tengo un rotor, esto me va a quedar todo así. Teniendo el rotor, y lo fundamental acá es que esté abajo del plomo, porque si el pez viene girando, el rotor hace la función y me va a quedar todo impecable. Bueno, yo no voy a sacar 15 metros de tanza para hacerle una madre, porque yo ya tengo pronto. Lo que voy a hacer es cortar acá, suponiendo que esto está todo pronto, que tiene 15 metros ya en el reel y caña. Y ahora voy a empatillar mi anzuelo con la misma 5.
Ustedes empatillen el anzuelo con el nudo que ustedes prefieran. Yo lo empatillo así. Paso por el ojal, por algo tiene el ojal del anzuelo. Hay gente que tiene ojal y hace el nudo acá arriba. No, yo uso el ojal. El ojal, doy 5 o 6 vueltas. Yo prefiero dar 6. Paso por el ojal pequeño que quedó acá del nylon y vuelvo a pasar por el ojal grande que quedó. Estiramos un poquito, lo ayudamos, porque si no quema el nylon, lo ayudamos. Si quieren pueden mojar, yo no lo mojo. Y con una tijerita para que no se lastimen, que quede bien firme. Bien, cortamos el sobrante, nunca el ras, porque este bigotito que queda acá después nos ayuda cuando ponemos el camarón, nos ayuda a sujetar más o menos 35 centímetros, no más, porque acuérdense que acá tenemos donde está el emerillón que tiene como 15, y acá hago lo mismo. Paso por el esmerillón, doy 5 o 6 vueltas, que es fácil esto. Paso por el ojal del nylon y vuelvo a pasar por el ojal más grande. Esto por seguridad nada más. Cinchamos despacio, sin apuro, que además que quede bien. Acá sí pueden cortar al ras y quedaría así: el esmerillón abajo con nuestro anzuelo acá. Aquí ya pinché una roncadera por acá, pero roncadera tijera. Queda así: el esmerillón abajo y el anzuelo acá abajo. ¿Estamos? Es simplemente eso, es bien fácil. No, por más que traigan un pez chico que venga girando, que a veces lo traemos de lejos porque tenemos que recoger rápido por un tema de piedras y todo eso, sale impecable. Con un esmerillón de los baratitos igual. Lo que tiene que si compramos los baratitos, bueno, tenemos que a cada 2 pescas tenemos que cambiarlo porque se rompe. Un abrazo grande, que pasen bien, espero que les haya gustado. Chau chau.